Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos a celebrar la Eucaristía. Ofrecemos en esta Eucaristía nuestras intenciones, esas que traemos ante Dios. Ponemos esas intenciones ante el altar del Señor. Oramos de una manera especial por nuestros miembros de nuestras familias, Fabiola, Marta, por quienes oramos en este día de una manera especial, y por aquellos que han pedido que oremos por ellos también, para que el Señor nos conceda paz, para que el Señor nos llene de sus bendiciones. Y así como nos reunimos a celebrar estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que nos muestras el camino que conduce al Padre, Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio,
Pues David dice, refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente, según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuiste liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con la sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras, haz que arda nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?
Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Llegaron a la casa donde iban, nos dice el Evangelio. Jesús se aparece a estos dos discípulos que van a Emaús, llegan a la casa donde iban y allí en aquel momento sucede algo extraordinario. Hay un cambio porque estos dos discípulos encuentran al Maestro nuevamente. Estos dos discípulos estaban perdidos. Estos dos discípulos estaban tristes, estos dos discípulos no sabían qué hacer, estos dos discípulos sentían que habían perdido todo el sentido de la vida. Todo el tiempo que caminaron con el Maestro, todo el tiempo que caminaron con Jesús, estos dos discípulos lo veían perdido. No sabían qué seguía, no sabían cuál era el nuevo caminar, cuál era ese nuevo sentido que Cristo le había dado a la vida. Y bastó un encuentro más para descubrir que el resucitado les daba sentido a la existencia, que el resucitado le daba sentido a la vida, que la muerte no era el fin, que la muerte no tenía poder, que Cristo resucitado era aquel que venía a darle sentido a la existencia. Ese Cristo resucitado, mis queridos hermanos y hermanas, se aparece a estos dos discípulos camino de Emaús. Ese Cristo resucitado se aparece a Simón Pedro también. Ese Cristo resucitado se aparece a los 11 discípulos. Ese Cristo resucitado se aparece en medio de nosotros también. Se aparece en nuestra existencia, se aparece en nuestro caminar, se aparece en nuestro día a día. Ese Cristo resucitado se hace presente en el altar cada que celebramos la Eucaristía. Ese Cristo resucitado se aparece para decirnos que Él es el que da sentido a nuestra vida, que Él es el que da sentido a nuestra existencia. Ese Cristo resucitado se aparece para decirnos que la muerte no lo es todo, que la muerte no tiene poder, que hay algo más grande que la muerte y es la vida eterna, que esa vida eterna es real, que esa promesa del cielo es real, que esa promesa de la salvación es verdadera y que esa promesa se cumple en Cristo Jesús resucitado. El Señor resucita para mostrarnos que el sepulcro
queda vacío. El Señor resucita para mostrarnos que hay algo más grande que nosotros. El Señor resucita para mostrarnos que la vida eterna es real. El Señor resucita para mostrarnos que Él espera por nosotros en el reino de los cielos. Nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es estar con Dios. Nuestra meta es encontrar a Cristo frente a frente, rostro a rostro, cara a cara, y reconocer que en esta vida vivimos un camino de discipulado, un camino que nos lleva a Él, un camino que nos conduce hacia el Padre, y que es Cristo mismo el que da sentido a ese camino, que es Cristo el que da sentido a esa peregrinación, el que da sentido a esa existencia. Y nos reunimos a celebrar la Eucaristía precisamente para reconocer que la presencia de Cristo vivo está en medio de nosotros. Nos reunimos a celebrar la Eucaristía para reconocer que la muerte no tiene poder. Y a pesar de que sí, como seres humanos experimentaremos la muerte, como seres humanos experimentamos la muerte de nuestros seres queridos, como seres humanos experimentamos la muerte de nosotros mismos también, algún día seremos nosotros quienes muramos y quienes reconozcamos que Dios es el que le da sentido a nuestra existencia. Para eso se aparece el Cristo resucitado, para enseñarnos que Él le da sentido a la vida, para enseñarnos que a pesar de nuestras dificultades, que a pesar de nuestras tristezas, que a pesar de nuestro dolor, Cristo es el que le da sentido a la existencia, que hay un lugar más grande que este mundo, que hay un lugar más grande que es el reino de Dios, el reino de los cielos, y que en ese reino nos encontraremos con Él, nos encontraremos cara a cara con Dios, nos encontraremos cara a cara con el resucitado. Ese Cristo que celebramos, que se hace presente en nuestro altar, ese Cristo que celebramos y nos conduce hacia el Padre, es el Cristo que se aparece en nuestras vidas. Pidámosle al Señor que de la misma manera que los discípulos de Emaús reconocieron a Cristo al partir el pan, que de la misma manera que los discípulos de Emaús reconocieron la presencia de Dios en medio de ellos, que nosotros mismos podamos reconocer a Dios en medio de nuestras vidas, que nosotros podamos reconocer la presencia de Cristo resucitado que nos conduce hacia el Padre, que nosotros podamos reconocer que el Señor se hace vivo y presente en medio de nosotros y nos llama a anunciar la buena nueva de la salvación, nos llama a anunciar el camino de la paz, nos llama a anunciar el camino del cielo, nos llama a anunciar que hay algo más grande y es Dios mismo, el reino de Dios, y que Él mismo nos espera en ese reino para celebrar con gozo la promesa de la vida eterna, la vida de Dios que comparte con nosotros y que se hace presente en nuestras vidas día tras día, porque Cristo resucitado continúa apareciéndose a cada uno de nosotros, continúa llamándonos a una vida nueva, continúa llamándonos a experimentar el regalo, el gran don del reino de Dios, del reino de los cielos, de la vida eterna, de nuestra propia resurrección. Así sea. Queridos hermanos y hermanas, profesemos ahora nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, confiados que Dios siempre nos escucha, confiados que Dios escucha nuestras peticiones, ofrezcamos nuestras oraciones a nuestro Dios. Para que una caridad activa haga visible nuestra fe como lámpara que ilumina nuestra casa y esparce su luz por todo el mundo, roguemos al Señor. Para que las comunidades eclesiales en los territorios de misión y en todas las antiguas regiones cristianas puedan disponer de todos los ministerios y carismas necesarios para la edificación del reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la misericordia del Señor nos dé unos ojos capaces de ver al Hijo del Hombre que pasa junto a nosotros en la persona de los pobres y de los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que también los hermanos que no cuentan con Dios se abran al conocimiento y al amor del Padre, que no abandona jamás a ninguno de sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cada uno de nosotros, habiendo sido salvado por la gracia de Dios, se haga cooperador responsable de la salvación de los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por esas intenciones que hemos traído en este día ante este altar. Oremos por el eterno descanso de Fabiola, de Marta. Oremos por todos aquellos que pidieron que oráramos por ellos aquí ante este altar. Oremos por nuestras propias intenciones, esas intenciones personales que presentamos a Dios y que a través de la intercesión de la Virgen María sean presentadas ante Él. Roguemos al Señor. Padre bondadoso, escucha nuestras súplicas, estas que te presentamos y todas aquellas que guardamos en lo profundo de nuestro corazón. A ti te las hacemos llegar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Lo recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este glorioso tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado.
porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Como hermanos, intercambiemos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría de Cristo resucitado podemos ir en paz. Si tienen objetos religiosos, vamos a proceder con la bendición de aquellos objetos religiosos que tengan en este momento. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos, a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, se conviertan en señal de salvación para quienes los usen, por Jesucristo nuestro Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María, ven con